Hoy presentaré un análisis sobre el caso Tibi versus Ecuador y su impacto en el derecho procesal ecuatoriano, específicamente en el bloque de constitucionalidad. Para empezar, es importante recordar que antes de la Constitución del 2008, el sistema penal ecuatoriano tenía diversas falencias: detenciones arbitrarias, uso excesivo de la prisión preventiva, falta de defensa técnica inmediata, torturas y detenciones arbitrarias y decisiones judiciales sin una respectiva motivación. El caso Tibi puso en evidencia todas estas falencias. Daniel Tibi era un ciudadano francés. Fue detenido sin orden judicial, trasladado sin control judicial inmediato y estuvo más de 2 años en prisión preventiva. Durante este tiempo sufrió diferentes tipos de torturas, como golpes, quemaduras, asfixias, sin que éstas fuesen denunciadas o investigadas. Además, todos sus bienes fueron incautados sin un procedimiento claro y nunca fueron devueltas. Por todo este tipo de situaciones, la Corte Iberoamericana concluyó que el Ecuador violó diferentes derechos fundamentales de la libertad de las personas, como por ejemplo la integridad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la justicia. Esta sentencia tuvo un gran impacto en la estructura del sistema penal ecuatoriano, porque no solo evidenció la violación de los derechos hacia las personas, sino que demostró también el mal funcionamiento del sistema penal ecuatoriano de la época. A partir de este punto, el Estado ecuatoriano reconoció la importancia del bloque de constitucionalidad y de manera inmediata exigió que la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte de la IDH se aplicaran de manera conjunta. Esto significa que los jueces ya no solo pueden aplicar las leyes internas, sino que deben aplicar los estándares internacionales para ofrecer más protección a los derechos humanos. Entre los estándares interamericanos más relevantes sugeridos del caso se encontró obligado el control judicial inmediato de la detención, la prohibición absoluta de la tortura, la defensa técnica desde el primer momento, la excepcionalidad de la prisión preventiva, la obligatoriedad de la motivación judicial reforzada y así otros principios que coinciden con las doctrinas de Ferrajoli o de Binder. Como consecuencia del caso Tibi, la Constitución del 2008 del Ecuador transformó totalmente su sistema penal. Se fortaleció el control judicial sobre la detención. La prisión preventiva pasó a ser excepcional y debe ser totalmente motivada. Se tipificó el delito de tortura. Se reguló la administración y la devolución de los bienes incautados. Se reforzó la obligación de motivar las decisiones judiciales y se consolidó el sistema acusatorio garantista. Sin embargo, aún persisten diferentes desafíos en el sistema penal actual, como, por ejemplo, las detenciones sin control judicial adecuado, el uso excesivo de la prisión preventiva, la falta de investigación, entre otros. Este caso deja una lección ética a todos los operadores de justicia, que deben garantizar que los derechos humanos no sean solo normas escritas, sino que sean prácticas reales. En conclusión, el caso Tibi versus Ecuador marcó un antes y un después en el derecho penal y el derecho procesal penal ecuatoriano. Permite la reconstrucción de un sistema que utiliza los estándares iberoamericanos, fortaleciendo el bloque de constitucionalidad y estableciendo límites al poder punitivo del Estado. Hoy es un referente obligatorio para tener en cuenta en todo proceso penal estos mecanismos de protección que facilitan la dignidad humana y que no funcionan como instrumentos de abuso estatal.